Latino-Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva. A finales de 2014, un grupo de activistas LGBT decidió reactivar la red de organizaciones de LGBTI de Venezuela. Conversamos con Jonathan Mateus y Quiteria Franco, dos integrantes de la red, sobre esta nueva etapa de este espacio de articulación sexodiversa. La entrevista se realizó para la edición 29 de Latino-Diversidad y se divulgó en enero de 2015. A continuación escucharás la entrevista completa. La Conversa. Escuchamos a Mónica Naranjo y su éxito Sobreviviré con la Sinfónica. A finales del 2014, un grupo de activistas LGBT venezolanos decidió reactivar la red de organizaciones de lesbianas, gays, bisexual, trans y intersexuales. Les hablo de la red LGBTI de Venezuela. Para conocer el alcance de esta decisión y los próximos retos de este espacio de trabajo comunitario, invitamos a esta edición de Latino-Diversidad, que es la primera, a dos activistas venezolanos. El primero es Jonathan Mateus, fundador de Venezuela Diversa, y la segunda es Quiteria Franco, integrante de la Unión Afirmativa. Jonathan y Quiteria, gracias por estos minutos que nos dedicas a Latino-Diversidad. ¿Cómo nace la red LGBTI de Venezuela? Bueno, la red LGBT de Venezuela nace como iniciativa de organizaciones de sociedad civil que trabajan por los derechos humanos de la diversidad sexual y surge como la necesidad de unir esfuerzos para reivindicar derechos que hasta ahora no nos habían sido reconocidos. Esta red viene desde el año 2001, fue la primera iniciativa de la red. Posteriormente, en el 2009, volvimos a activarla, pero por las dinámicas propias de las organizaciones, se había hecho un poco difícil avanzar en agendas comunes hasta que a finales del año pasado nos dimos a la tarea nuevamente de reactivarla por tercera vez. Esta es la vencida, por supuesto, para lo que requerimos el apoyo de todas las personas LGBTI que se sumen a las organizaciones para fortalecer las organizaciones que forman parte de esta red, de esta alianza, que son 5 organizaciones, y a su vez poder fortalecer la capacidad de acción que debemos de tener para seguir reivindicando derechos humanos como el derecho al matrimonio civil, derecho a la igualdad de las personas trans, el derecho a la no discriminación y un sinnúmero de iniciativas legislativas y de sensibilización a la sociedad venezolana para reivindicar los derechos humanos de las personas LGBT en Venezuela. Bueno, Jonathan, la tercera es la vencida. Quiteria, ¿por qué decides reactivar la red de organizaciones LGBTI? ¿Por qué oficializarla de nuevo? Bueno, mira, porque yo estuve analizando en un trabajo hace poco que me senté a hacer sobre la historia del movimiento LGBT en Venezuela y me di cuenta que en el año 2011 fue un año muy activo para el movimiento LGBT y eso estuvo impulsado por la red. Es decir, hubo actividad durante todo el año 2011. Y esas actividades fueron impulsadas por la red y me di cuenta que la gente respondía a las convocatorias, porque de alguna manera, es como yo lo interpreto, y claro, también lo hemos conversado entre las organizaciones y quienes estaban en ese momento en la red, se veía como que había un trabajo mancomunado entre las organizaciones sin ningún tipo de conflictos y me pareció que era un momento en el 2014 reactivar la red, tratar de recuperar ese impulso que tuvo el movimiento en el año 2011, a tan solo 2 años después de haberse reunido, ¿no?, nuevamente la red. Y no es que la red haya desaparecido, es que, como en todo movimiento hay altos y bajos, y pues sencillamente decidimos reunirnos otra vez en el 2014. Yo creo que, estamos viendo un avance a nivel mundial y obviamente no nos queremos quedar atrás y yo siento que mientras logremos unirnos todas las organizaciones teniendo claro nuestro objetivo, que es el reconocimiento de nuestros derechos, lo vamos a lograr y eso es lo que estamos tratando de buscar ahora, ¿no? Que ese énfasis, esa euforia que hubo en el 2011 pues se recupere. Esta pregunta va para los dos, Jonathan y Quiteria. En esta nueva etapa, ¿cuáles serían los principales retos para la red LGBT? Bueno, uno de los principales retos que vamos para la red es seguir avanzando en el fortalecimiento de cada una de las organizaciones miembros, hacer una reedición y cabildeo para la agenda legislativa LGBT, donde estamos buscando nuevamente de
reunirnos con los futuros candidatos a la Asamblea Nacional de todas las corrientes políticas e ideológicas que tenemos en el país, para que estos puedan ir posicionando en reformas legislativas que apunten al reconocimiento del matrimonio civil igualitario, la ley de identidad, una ley de discriminación, contra la discriminación, la tipificación de los crímenes de odio. Entonces, bueno, vamos a potenciar esto de la agenda legislativa LGBT. Por otro lado, bueno, vamos a empezar a hacer una serie de encuentros para sensibilizar a nuestras bases LGBT para que se involucren, participen en las organizaciones y podamos entonces ir avanzando en definitiva en reconocimiento de nuestros derechos y a su vez dar información a la comunidad en general sobre la pertinencia que tenemos en esta actual coyuntura política de avanzar en la inclusión social efectiva y real de todos los grupos sociales vulnerados, en este caso el nuestro por orientación sexual, identidad y expresión de género. Quintero, a tu juicio, ¿cuáles serían los principales retos de la red LGBT en esta nueva etapa? Bueno, a ver, yo creo que aquí tenemos muchísimos retos, ¿no? Hace poco me hicieron esa pregunta en otra entrevista. Y yo creo que primero que nada es lograr que las organizaciones podamos trabajar juntas, ¿no? A ver, las organizaciones no están, no son ajenas a la situación del país. No podemos ocultar que ha habido una división en el país por razones políticas que llegaron lamentablemente al movimiento LGBT. Entonces, bueno, a ver, quizás estamos siendo un poco optimistas, ¿no? Y utópicos, pero yo particularmente creo que sí se puede hacer. Si se hizo en el 2011, si se ha hecho anteriormente, yo creo que se puede volver a hacer. Y eso es básicamente a lo que apuntamos, ¿no? Que logremos unirnos con el objetivo en común, que ya lo tenemos claro, y bueno, y emprender las acciones en común. Eso no significa que cada organización deje de pensar o creer o actuar de la manera que lo hace de manera individual, sino que para ciertas acciones podamos trabajar juntos. Eso yo creo que es el principal reto, ¿no? Y luego, a ver, yo sí creo que es necesario educar y formar al país. Educar, porque tenemos que insistir en que a nivel de la educación formal y de manera transversal, desde preescolar inclusive, así como se hace en Argentina, que Argentina ha sido novedoso en todo este tipo de cambios que se están dando. Se ha establecido la educación sexual desde el preescolar. Eso, hacia allá tenemos que ir nosotros y al mismo tiempo formar, porque nos toca formar a quienes están en los poderes públicos y enseñarles, así como si fuesen niños también, bueno, que hay una cuestión que se trata de derechos humanos, que hay que reconocer los derechos de las personas LGBTI y eso es parte de la formación que tenemos que hacer y tener como aliados a los medios de comunicación, que ya lo estamos logrando. Poco a poco estamos haciendo un trabajo, sin hacer mucho escándalo, que yo en muchas veces pienso que es mejor y es mucho más productivo, ¿no? Hacer un trabajo de hormiguita calladito, y a la larga pues eso es lo que esperamos ver los resultados. Entonces, básicamente eso, lograr que las organizaciones nos unamos, emprender el trabajo de educación y formación y sí, seguir insistiendo a nivel de los poderes públicos, entiéndase Asamblea Nacional, entiéndase en la Defensoría, para que finalmente se cree la Defensoría Especial para las Personas LGBTI, y en la Asamblea que se den todos los instrumentos legales que necesitamos, la penalización de los crímenes de odio, eso tiene que venir, y bueno, en eso estamos, seguiremos insistiendo. Vamos a recordarles a nuestros usuarios que estamos hablando con Jonathan Mateus, fundador de Venezuela Diversa, y la segunda es Quinteria Franco, integrante de la Unión Afirmativa. Jonathan y Quinteria están hablando sobre cómo nace la red LGBTI de Venezuela. Seguimos preguntándole. En el caso venezolano, la polarización partidista se ha hecho sentir en numerosos movimientos sociales, las mujeres, los campesinos, etc. Las organizaciones LGBT no son la excepción. Jonathan, ¿cómo lograr que la red sea un espacio de encuentros de organizaciones y militantes con diferentes posiciones ideológicas? Bueno, en los estatutos que acordamos de la red LGBT actualmente, que llegamos a la determinación de que ninguna organización debería hacer militancia político partidista a ultranza de los derechos colectivos de los grupos LGBT.
Entonces, bueno, dijimos, bueno, cada quien puede tener a lo individual su corriente política ideológica definida, muy marcada, pero que esto en ningún momento debe interferir en las agendas de lucha común, tampoco debe interferir en el funcionamiento interno. No debemos perder en ningún momento autonomía a punta de que no debemos estar subordinados a ningún partido político, sino que al contrario, tratar de tender puentes de comunicación, hacer ciertos encuentros con todas las fuerzas políticas del país para que estos a su vez se comprometan y empiecen a tomar acciones efectivas y reales para que se pueda avanzar de la mano, incluso con otros movimientos sociales, como puede ser el de campesinos, el de mujeres, el de afrodescendientes, que no podemos dejar de mencionar, de personas con discapacidad y de mujeres, para avanzar en las transformaciones legales que son pertinentes e importantes, y también en las sociales. Entonces, en este orden de ideas, es conveniente que todas las organizaciones que quieran sumarse a la red pueden sumarse, pero tener en claro de que se debe mantener la autonomía frente a los partidos políticos y las corrientes ideológicas, y a su vez que se debe trabajar siempre en pos de los objetivos colectivos y comunes que se acordaron en los estatutos de la red. Quinteria, la misma pregunta: ¿cómo lograr que la red sea un espacio de encuentro más allá de las posiciones políticas partidistas? Bueno, a ver, yo sé que es así como difícil, pero te repito, yo creo firmemente que se puede lograr. Hay una creencia por todas las cosas que sucedieron. Me imagino que en algún momento hubo muchas malas experiencias y bueno, las conocemos, nos ocupamos de informarnos y saber en qué se falló, y bueno, estamos tratando de no cometer los mismos errores. Si bien es cierto que dentro de los estatutos siempre estaba estipulado que no pueden formar, una de las cosas que insistimos en mantener es que los partidos políticos no pueden formar, ni agrupaciones ligadas con partidos políticos no pueden formar parte de la red. Eso yo creo que por lo menos está escrito allí y vamos a tratar de mantenerlo. La red no tiene, fíjate, la función de la red es la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen ideología, ni militan en ningún partido político, y eso es lo que vamos a tratar de mantener. Eso no significa que las personas que formen parte de la red no tengan su orientación política, por supuesto que todos la tenemos, pero mientras estemos trabajando vamos a tratar de evitar que cualquier conflicto político partidista, porque la acción que llevamos a cabo es política, lo que nosotros hacemos son reclamos políticos, lo que no somos es partidistas, no pertenecemos a ningún partido político, y eso es lo que vamos a tratar de mantener, dejándolo siempre claro. Y para culminar con esta entrevista, si la gente quiere saber más sobre la red LGBTI de Venezuela, ¿cuáles son los puntos de contacto en las redes sociales? Bueno, pueden buscar en el Facebook la red LGBTI de Venezuela, en el Twitter pueden buscar @red LGBTI de Venezuela, y también pueden comunicarse a través del correo redlgbtidevenezuela@gmail.com. De igual modo, también pueden buscar información sobre la red en las organizaciones miembros, como son ACES de Venezuela, AXIS, Unión Afirmativa, Venezuela Diversa, y el resto de las organizaciones que quieran irse sumando del resto del país también pueden ponerse en contacto con nosotros y sumarse a esta iniciativa. Creo que en la medida que podamos lograr y concretar puntos de encuentro, puntos de unidad, podemos ir avanzando para hacer una voz contundente frente al Estado y frente a la sociedad, para que las personas LGBTI puedan ir cada día viviendo con mayor dignidad como se lo merecen. Bueno, ya escucharon a Jonathan y a Quinteria. Gracias por estos minutos que nos han dedicado. A nuestros usuarios le informamos nuevamente que conversamos con Jonathan Mateos y Quinteria Franco. Ellos son integrantes de la red LGBTI de Venezuela. Ellos nos comentaban los detalles de la reactivación de este espacio de articulación entre las organizaciones sexodiversas venezolanas.